Hola, hola, ¿qué tal? Vengo a enseñaros un truquito. Estuve pintando con una pintura que es un esmalte y esa ya solo puedo limpiar pinceles con aguarrás, con diluyente, con esos productos más duros, más precisos. Pero, ¿y si pasa que de repente no nos acordamos, empezamos pintando y no tenemos con qué sacar la pintura del pincel? Quita esmalte, el de uñas, no falla. Mirad, pongo un poquito en el mismo tarro. Mirad, tengo los pinceles aquí, están con la pintura esta y no es tan fuerte, pero es efectivo. Importante, muy importante. Después lavarlos bien. Yo utilizo el detergente de fregar los platos, ese, el normal. Bueno, hay varias marcas, ¿no? Una muy conocida, verde, ¿no? Súper fuerte. Pues eso, después de limpiarlos o de pasarles el quitasmaltes, acetona, para que no queden como paja, se les da un poco de detergente de fregar los platos y listo. Yo llego a dejarlos con un poco de la espumita actuando. Mirad, tengo otro pequeñito también. Ahí. Y es un truco, porque a veces lo tenemos, pero lo tenemos guardado y son sustancias que se evaporan mucho y tampoco es algo que utilice a diario. Evito los esmaltes, prefiero acrílicos que se diluyen con agua, que se limpian con agua, y así. Yo aquí utilicé unos discos de algodón para ayudarme a sacarle al máximo lo que tengan. Importante abrir bien el pincel, que impregne bastante bien y que salga todo. Claro, no es tan rápido como el otro, pero nos apañamos. Y ahora que ya está libre de pintura y así no estropeamos un pincel por no tener cómo sacar. Quita esmalte casi todos lo tenemos en casa. O porque pintamos las uñas, o porque también es bueno para sacar, por ejemplo, las etiquetas, el pegamento de las etiquetas. Y aquí, mirad, donde apoyé, el platito donde apoyé, también está con pintura. Pues mira, con el mismo algodón se saca. Y listo. Llevar al fregadero. Esto ya no sirve para entrar en la botella, pero por ejemplo si tenemos un recipiente en cristal, lo podemos ir echando estos pedacitos y aprovecharlos más tarde para más de lo mismo, porque para otra cosa ya no vale. Y este es el truquito que os traigo hoy. No olvidar, después de este, un poco de lavavajillas a mano y lavarlos bien, pasarlos muy bien por agua, enjaguarlos muy bien y a secar. Y así evitamos
habiendo una falla de un producto, pues inutilizar 2 pinceles. Venga, espero que os guste y no sé si ya sabíais este truco, pero es una forma de, no teniendo una cosa, aprovechar otra que con un poco más de dificultad, es cierto, nos hace el mismo efecto. Venga, nos vemos. Mientras tanto, que la fuerza de la creatividad siempre, pero siempre, nos acompañe a todos. ¡Chao! ¡Nos vemos!